Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar con la cuarta clase de Psicología y Cultura uno. Para esta unidad vamos a hablar sobre el mito de Edipo y el mito de Electra. Si bien es una teoría formulada por Sigmund Freud, usada en el psicoanálisis para comprender cómo juega la dinámica del niño y de la niña en su estructura de comportamiento o desarrollo psicosexual y desarrollo psíquico en base a papá y a mamá. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver qué nos dice vamos a empezar por el mito. A través de él vamos a construir la idea que se basó Sigmund Freud. Bueno, el mito de Edipo, el rey, él era un rey que, inmortalizado en la tragedia de Sofocles, es una historia muy influyente en la mitología, donde se narra la tragedia histórica que un hombre, sin saberlo, cumple una profecía. Esta historia ha sido estudiada, ya se sabe que se creó una teoría psicoanalítica. Su fundador o creador fue Sigmund Freud, que a través de la comprensión de una dinámica en que fallece su padre, pudo sacar esta teoría y dijo, bueno, ¿por qué yo tengo estos sentimientos? Y de ahí él empieza a estructurar toda esta teoría. Tiene un impacto emocional y psicológico en el individuo y la leyenda cuenta una historia de un gobernante que asesinó a su padre y se casó con su madre sin saber que ambos eran miembros de su familia. En los libros que se recomendó o en las historias o en los PDFs para que ustedes leyeran, ahí está toda la mitología, todo el contenido de cómo ocurrió esta historia, en el que Sófocles, a través del oráculo de Delfos, viene a cumplir estas profecías. Por eso es importantísimo que para iniciar estas clases ustedes ya hayan leído esta, digamos, esta introducción o esta antesala para poder dar rienda suelta a lo que vendría siendo la explicación hacia la parte psicológica y hacia la teoría. Bueno, entendiendo como a Edipo un rey, en una de las tragedias más famosas de Sofocles, el protagonista, que es Edipo, se convirtió en un arquetipo de la figura de la tragedia. En esta literatura podemos ver que se refiere al deseo sexual y romántico que sentirían los niños por el progenitor del sexo opuesto. En este caso, la madre o la mujer no se identifica con su propio sexo. Entonces, ¿qué sentirían los niños en este caso por esta apreciación al opuesto y un desprecio al opuesto al suyo? Y esta vez genera rivalidad, en- por lo que generaría la persona de su mismo sexo, en este caso su padre. Entonces, en consecuencia de este fenómeno, fue descrito por primera vez, como les expliqué, por Sigmund Freud, lo escribió en el libro de la interpretación de los sueños en 1899. Él comenta que este fenómeno en el niño aparece a partir de la edad entre 3 y 5 años. Como digamos, la otra cara de esta moneda en la niña es el complejo de Electra. Ok. Ahora hablemos un poco más a profundidad. El complejo de Edipo es un conjunto de emociones, deseos inconscientes que experimenta un niño hacia sus padres, especialmente un deseo sexual hacia la madre y una rivalidad hacia el padre, como explicamos anteriormente. Freud postula que este complejo se desarrolla durante la fase fálica del desarrollo psicosexual, como bien dijimos, de 3 a 5 años y que si este no se resuelve adecuadamente puede tener consecuencias en la personalidad del adulto. Este complejo se relaciona con temas de identidad hacia el padre, ya que si yo veo a mi igual y lo veo como un rival, voy a tener como proyección problemas conmigo mismo, porque si la persona que es igual a mí lo veo como un aspecto negativo, todo lo que yo me parezca a él va a ser negado, rechazado, reprimido en mí como parte de mi identidad.
en el caso del caballero, del hombre, o del niño como va creciendo y desarrollando su identidad. Entonces, el complejo de Edipo se relaciona con temas como la identificación con el padre, la formación del superyo y el desarrollo de la sexualidad. Entonces, este complejo, disculpen la alarma, que también me dejó descolocada. Bueno, el complejo de Edipo tendría que resolverse solo una vez cuando el niño se identifica con su padre y reprime sus deseos sexuales hacia su madre. Esta represión o castración, las primeras castraciones, es cuando el niño las separan del lecho de la madre. Por esto dicen que el colecho no es bueno a ciertas etapas y ciertas edades de la vida del niño o de los niños. ¿Por qué? Porque vienen las primeras castraciones para frustrar este deseo sexual que viene hacia la madre. Pero estos son pulsiones que hay. Entonces, si las relaciones con sus progenitores son relativamente buenas y libres de traumas y los padres no fueron excesivamente estrictos o demasiado permisivos o laxos, en esta etapa acaba pasando por sí, o sea, esta transición la resuelve por sí sola, sin tantas complicaciones. O sea, es como que tener una adecuada o funcional crianza en la que las normas y las reglas son o se cumplen a totalidad y cuando es permisivo o flexible, en algunos casos que no generan traumas en el niño, puede atravesar esta etapa de forma, digamos, adecuada o superar este complejo. Entonces, pero existe un tipo de trauma o conflicto severo en la vida del niño que es el complejo de Edipo y puede provocar distintos tipos de neurosis infantiles, donde el niño generalmente se mantendrá en la vida adulta. Se manifiesta como ansiedad, tristeza, depresión, todo esto lo que ocasiona una neurosis, este malestar psíquico que no está bien ni de una forma ni de otra, como habíamos explicado en clases anteriores, lo que era la neurosis. Proseguimos. Generalmente estos problemas tienen que ver con un bajo desarrollo del superyo, lo que son las reglas. Como bien dijimos que esta estructura del aparato psíquico del superyo es la que va a colocar los límites, las normas, las reglas y va a crear las frustraciones necesarias para que el individuo pueda salir de esta fase hedonista del ello, donde bueno, pero yo sí amo y deseo a mi mamá en toda su esencia como mujer. Yo puedo estar ahí y ser el rival de mi papá. No, esto tiene que haber del super yo que viene a estar fijado por las castraciones que haga mamá y papá en estas etapas de la vida. O sea, como centrarlo en que en castrar estas pulsiones sexuales que tiene el niño en estas etapas de vida siendo uno de los componentes de la psique del niño, ¿no? Para Freud, durante la etapa fálica de los niños, es donde se cuenta por primera vez que existen las diferencias anatómicas entre los hombres y las mujeres, que habíamos comentado que eran entre 3 y 5 años. De esta manera, el niño comienza a identificarse con características propias de su sexo, o sea, empieza la identificación con papá. Bueno, yo soy igual a ti y tú te pareces a mí. Tenemos una identificación. Lo que viene a cambiar su manera de relacionarse con sus padres, cuando hay una identificación positiva. Entonces los niños dirigirían esta energía de la libido infantil hacia su madre. Por eso es donde tienen que entrar las frustraciones y las castraciones en estos deseos. Y eso, al no hacerse adecuadamente, provoca un sentimiento de rivalidad, porque es con el que se acuerda, o sea, papá duerme con su objeto de deseo. Entonces vemos por otro lado la otra parte de su mente en que se encarga de reacciones instintivas inconscientes. Entonces, por eso se asocia, bueno, quiero matar a papá como para cortar ese vínculo que tiene papá con mamá, por esa rivalidad que existe en este proceso. Entonces, el mito habla de eso, de cómo eh, el rey
Sófocles mata a su padre y cumple la profecía del oráculo. Por eso es tan importante lo que hacen los cuentos, los mitos, de cómo transmiten una información que lo venimos desarrollando desde la primera clase y vienen a aportarnos una historia o una vivencia en el cual el ser humano sirve para proyectarse e identificar cosas que se parecen a estructuras de vida de los seres humanos, o sea, se puede identificar con la propia. De ahí parten muchas como teorías. Entonces, en la mayoría de los casos, el yo es capaz de gestionar todos estos impulsos inconscientes del ello y al darse cuenta de que el padre es físicamente más fuerte, por lo tanto el niño no puede hacer nada para acabar con él. Entonces por eso es que entra como que las frustraciones, todas las castraciones. De esta manera la relación con su padre se vuelve ambivalente, apareciendo lo que Freud llamaba como miedo de castración, de que le quiten aquello de su objeto de deseo. Entonces, en un principio el niño intenta reprimir este conflicto psicológico, ya que se daría cuenta de que no puede enfrentarse directamente al padre, entonces por lo tanto sería incapaz de generar o sea, busca la manera de la simpatía o el favor de mamá. O sea, como que, bueno, mamá, yo hago todo esto para que tú me veas más agraciado o ganarme tu favor o tu simpatía. Entonces, nos damos cuenta que para poder avanzar a la siguiente etapa del desarrollo psicosexual es necesario que dejase de usar la represión como mecanismo de defensa el niño y él diera lugar o fuera capaz de resolver el complejo de Edipo. Si él deja de colocar como ese mecanismo de defensa, ¿no? Que sería la represión, sino que diera paso a la identificación. Ah, bueno, yo soy igual a él, pero mamá no va a ser el objeto de identificación hacia papá, hacia la sexualidad, porque en eso yo no soy igual a papá, en ese aspecto, sino yo soy el hijo. Me posicionaría a nivel jerárquico donde yo pertenezco. Por eso es que en algunas teorías psicológicas, se habla del posicionamiento jerárquico que cumple el rol cada individuo y es importante no saltárselos o no asumir roles que no corresponden a esta etapa de vida. Ya va un segundito que otra vez vamos con fallas de carga. Bueno, continuando con esta explicación del tema, continuando con la explicación del tema, ajá. Esto, pasamos al mito de Electra. ¿Qué vendría siendo el mito de Electra? Bueno, Electra es la hija de Agamenón y Sitemnestra. Me cuesta pronunciar a veces esos nombres así todos como elaborados. Es otro personaje trágico de la mitología griega cuya historia se centra en la venganza y la lealtad familiar. A través de su deseo de venganza, la muerte de su padre. ¿Por qué? Porque su padre fallece. Y ella agarra como sí, la venganza como unos sentimientos de querer tomar por su cuenta o justicia para tener un conflicto o que pague las consecuencias de la muerte del padre y la madre. Porque el mito de Electra es la rivalidad entre mamá e hija. Aunque se explica más a profundidad, hay otra fase que es entre los hermanos del mayor. Conflicto también se ve con del hermano mayor de ganar el afecto y el amor de los padres hacia la hija menor. También se desarrolla por ahí. Entonces esto nos muestra la complejidad de las emociones de los seres humanos. Tenemos en cuenta como la venganza, la lealtad familiar y las tragedias griegas. Por eso había dicho en el mito de Edipo lo complejo que viene a representar el rol jerárquico y la lealtad a un miembro superior, ya sea papá o mamá, para estructurar una posición que no corresponde y eso viene a alterar el clan familiar, el sistema familiar y a crear ciertos
sí, deterioros, afecciones o patologías psicológicas. Entonces empecemos con el concepto del complejo de Electra. En la teoría psicoanalítica, fue desarrollada por Sigmund Freud, esta se refiere a la rivalidad entre hermanas y hermanos, el que le había mencionado, en la adolescencia. Esta rivalidad se desarrolla cuando una hermana siente envidia y competencia hacia su hermano mayor. Esto se debe a que la hermana cree que el hermano mayor recibe más atención y aprobación de los padres. Esto se refleja en los sentimientos de envidia, celos y deseos de ser amado y aceptado por los padres. Lo que había comentado de que también se manifiesta hacia este ángulo, que no es solo como se conoce del complejo de Electra, de que es la rivalidad de hija hacia mamá por el amor de papá, esa triangulación. Entonces, en el de Edipo es la otra cara de la moneda, es el varón, la triangulación del varón hacia la mamá, el amor de mamá, pero la rivalidad hacia papá. Ahorita vamos a hablar cómo se manifiesta en las relaciones de pareja en la vida adulta. Ajá. Como bien explicamos, el complejo de Electra también puede extenderse a las relaciones con la madre, que es el común conocido. Entonces, en este caso aparece en la adolescencia y puede sentir envidia de la madre por la atención y el afecto que recibe hacia el padre. O sea, como que la rivalidad es como mamá atiende el afecto que le da a papá, todo a papá, porque ella quiere todo con papá, porque tiene idealizado a papá, que es su opuesto, no es su igual es la mamá. Esto puede llevar a la hostilidad hacia la madre y el deseo de desaparecerla a ella o desaparecerse de ella, o sea, como que no estar visible. Este complejo es una de las principales teorías para explicar el desarrollo de la competencia tanto entre hermanos y hacia la madre. Y esto viene ocurriendo en la adolescencia. Entonces, vamos con el concepto de cómo lo edifican hacia la madre. Entonces se refiere a la relación entre madre e hija que se deriva de este mito griego. Y esta busca venganza contra su madre por la muerte de su padre. Esta teoría que los niños sienten un deseo inconsciente de unirse con el padre para reemplazar la madre, porque todo esto es inconsciente. Esto no es como que, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que papá y mamá, yo quedarme con papá. No, esto no es algo que funcione así. Simplemente es como identificaciones y dinámicas que ocurren en esa fijación de estas etapas de la vida del niño. Entonces, durante esta etapa de desarrollo temprano, la niña particularmente está vulnerable a los sentimientos de su madre. Entonces, esta dependencia está asociada con el desarrollo de los conceptos de identidad y autoestima en la niña. Porque si yo me identifico con mi mamá, todo lo que yo vea en ella lo voy a reflejar en la etapa adulta para mí. Entonces, si como yo edifique mi identidad y mi autoestima, que viene correspondiendo como mi autoconcepto, mi autoimagen, y ay, se me escapa uno, autoimagen, autoconcepto, identidad, se me escapa otra. Yo lo estructuro en cuatro fases. La relación que tengo con ella, los conflictos que tenga con ella, son los conflictos internos que se van a ver proyectados a mí de cómo veo a mi mamá. Entonces, si hay una mujer como mamá fuerte que me enseña cómo tengo que ser femenina, cómo tengo que llevar la vida como una mujer, porque es fácil, yo me voy a copiar de mi igual. Y si tengo conflictos ahí, eso los voy a proyectar en mí, cómo voy a fijar mi autoconcepto, mi autoimagen y mi identidad para la vida adulta. Entonces, si la madre es una figura fuerte y amorosa en la vida de la niña, tendrá una imagen de sí misma más positiva, lo que veníamos desarrollando. Entonces, si la madre es alguien que no muestra afecto o es demasiado crítica, la niña puede desarrollar una imagen de sí misma muy negativa, porque van a haber conflictos, porque se genera esa rivalidad. Entonces, viene como este rechazo a la madre. Entonces, si yo la rechazo a ella, evidentemente estoy rechazando lo que se parece a mí por identificación. Entonces, en el complejo de Electra puede manifestarse de muchas formas diferentes, desde la necesidad de la hija por complacer a la mamá, que sería el extremo, hasta la rebeldía y toda la parte oposicionista que viene contra la madre, que es propiamente del complejo de Edipo, pero lo otro es como un opuesto,
donde vienen estas dos proyecciones. Entonces también puede dar lugar a la competencia de la niña contra la madre, en donde la hija trata de superar a su madre para demostrar así su valía. O sea, como que yo sí me puedo quedar con mi papá porque empieza a mostrar afectos y atenciones por identificación de lo que ella haría para papá. Comportarse como una mujer, atenderlo, darle de comer, todas las cosas que haría una pareja hacia su pareja masculina, en este caso. Entonces esto puede resultar con una toma de decisiones que estarían alienadas hacia los valores y principios de la madre, porque esto no es algo como que digamos bien visto para los adultos viendo comportamientos así de los niños. Ahí es donde vuelve y entra las castraciones o las frustraciones que el niño o la niña debe atravesar para poder salir de esa pulsión de deseo que tiene y proyectarse ya a ver afuera lo que tiene que empezar a desarrollar y no adentro en el seno familiar o el hogar, en este caso. Vamos a ver qué relación tienen los mitos con el psicoanálisis. Sabemos que tanto el mito de Edipo y Electra han sido fundamentales para el desarrollo del psicoanálisis, por eso Freud los fundamentó, especialmente en sus teorías. Estos arquetipos facilitan la comprensión de los procesos inconscientes y los conflictos internos que viene a atravesar el individuo en la adultez, porque esto no se ve en la infancia, esto las repercusiones las viene a tomar ya el adulto. Por eso vemos como relaciones de pareja que entran en una triangulación, donde entran estas competencias, se meten en relaciones donde ya hay parejas, donde ya están casados, tanto hombres como mujeres, y vienen estas rivalidades a ver quién se queda con la pareja, siendo la tercera persona que se involucró en esa triangulación. Entonces vamos a ver las influencias del complejo de Edipo que refleja los deseos inconscientes de los niños hacia sus padres. Ese es el concepto central. Y el de Electra, aunque menos citado, pero muy relevante en la vida de la mujer, ofrece una perspectiva valiosa del apego emocional hacia los padres. Por eso vemos que las niñas incluso tienen idealizado al padre y esa figura, esa estructura que armaron de niñas, se las proyectan también a la pareja. Todo lo que no se parezca, o sea, menos de lo que papá me mostró cómo debe ser un hombre, la niña va a tratar o de moldearlo, o la mujer, porque no la niña, va a tratar de moldearlo a que se parezca a papá, porque entonces no entran en esos estándares. Y como vemos en conductas y comportamientos, tratando de controlar a la pareja para que entre en esa estructura psicológica. Entonces, si estos han sido em, unos conceptos debatidos, revisados en todo lo largo de la historia psicológica, también han sido criticados por su carácter de que es tan universal, o sea, como que le entra a todos los seres humanos. Y ha sido muy criticado, porque no podemos meter una sola teoría a todos los seres humanos porque tienen contextos, tienen desarrollos infantiles diferentes, condiciones materiales distintas, y un mismo complejo no le puede entrar. Ejemplo, a una persona que tenga unas condiciones materiales precarias, porque va a estar como condicionado por otras estructuras que va a influir su malestar psicológico. Aquí es donde tenemos como terapeutas estar muy pendiente cuando hacemos una anamnesis, recoger los datos a ver su estructura social está más, cómo esta estructura social impacta en su malestar psicológico. Porque no es solo como la teoría me dice, no, bueno, tuvo conflictos con papá, tuvo conflictos con mamá, y ahí es donde se estructura su malestar. Puede que sea una parte, pero hay que evaluar toda la historia que trae esa persona en su vida. Entonces, continuando con las críticas, porque se vuelve muy determinista. Entonces sigue siendo relevante para comprender el desarrollo de la personalidad, cómo estas experiencias de vida influyen a nivel familiar que se van a ver desarrolladas ya en una adultez. Las relaciones interpersonales con el otro, cómo van a estructurar la familia, con estos patrones establecidos desde la infancia, porque es un esquema. Y ese esquema se lleva a la familia y a la pareja. Primero pareja, luego para formar familia.
Entonces, esta dinámica familiar crea unos conflictos y lealtades que se establecen dentro del vínculo familiar. Continuando, porque este tema es muy interesante. El complejo de Edipo y la psicología infantil, Freud vio que en este mito como arquetipo universal, también esto lo desarrolló el de Electra, más que todo lo desarrolló también Jung en este proceso. Él habla de otras teorías. Estos deseos inconscientes de los niños hacia sus padres. Durante la fase fálica, los niños experimentan un interés intenso por sus cuerpos y los de sus padres, que es lo que llamamos las pulsiones y que llamamos el objeto de deseo, de querer encantar, de querer... Por eso cuando en el psicoanálisis dicen, bueno, todo es mamá, todo es papá, ahí se refiere todo, forma en gran parte un esquema y una estructura psicológica donde mecanismos de defensa para poder soportar la vida o el dolor y la angustia vienen a ejecutarse. El mito como arquetipo, donde refleja los deseos inconscientes hacia el padre, visto por Freud como un fenómeno universal, se desarrolla en la fase fálica de 3 a 6 años. Hay unos autores que hablan de 3 a 5, otros de 3 a 6 años, donde los niños descubren sus genitales. Esta es la etapa donde, bueno, tengo esto, así. Y la resolución del complejo consigue la identificación con el progenitor, que ahí es cuando se resuelve o viene a avanzar de cierta manera, porque con el que tiene la rivalidad dice, no, bueno, pero yo soy igual a él, pero él es más grande que yo. Yo no soy igual en pareja, yo soy hijo, yo no soy pareja. Entonces ahí es donde viene a procesar la resolución del conflicto, renunciando hacia sus deseos incestuosos. Entonces, Freud, padre del psicoanálisis, comenzó a escribir sobre este complejo en 1897, después de la muerte de su padre. Cuando él falleció, Freud se dio cuenta de que había estado celoso de él y de que tenía sentimientos muy fuertes por su madre. Por eso Sigmund Freud dice que todo él lo llevaba a la sexualidad, pero no es así. Cuando tú ves lo simbólico en la representación de estos esquemas y cómo vienen marcando y dejando una huella, vas a entender que va por pulsiones, como una huella inconsciente, de lo cual él decía que todo era hacia la sexualidad. Después de reflexionar sobre este tema, empezó como a considerar este complejo como un evento universal y la base de toda la neurosis, como que de aquí parte esta enfermedad. Entonces, en la teoría psicoanalítica clásica, el complejo de Edipo aparece durante la etapa fálica del desarrollo psicosexual y esto se produce también por la formación de la libido y el yo. Estos dos componentes son los más importantes en la mente humana. No voy a dejar de lado el superyo porque el superyo viene haciendo las normas, las reglas y las castraciones que viene a representar. Como bien mencionamos, ni muy rígidos ni muy laxos o inflexibles o muy flexibles. Tiene que haber un equilibrio. Y qué difícil es en el proceso de crianza tener ese equilibrio. Es como los dos extremos y tienes que estar en el medio. Esto viene a representar una complejidad en este proceso. Entonces, en este principio, Sigmund Freud estudió el desarrollo psicosexual de los hombres y durante sus investigaciones se dio cuenta que en la etapa fálica los genitales se convierten en la principal zona erógena de los niños, en contraposición a los que ocurren en las fases anteriores. O sea, como que aquí ya empieza una fijación de cómo se vienen a desarrollar los genitales. Entonces, de esta manera, el niño se interesa por primera vez en su cuerpo y el de otras personas. Entonces, él empieza como a ver qué hay aquí y qué hay allá. Vamos a hablar de las interpretaciones y el simbolismo del mito como tal. Vemos el destino versus el libre albedrío. Entonces, en el mito se plantea la eterna pregunta si sobre el destino está escrito o podemos escapar de él. ¿Y a esto cómo lo vemos? Si estas huellas o este esquema psicológico que yo tengo, yo vengo em, ya predestinado a cumplir un comportamiento o este esquema yo lo puedo resolver para generar menos angustia, porque ahí es donde entra por repetición, donde venimos encontrando por repetición ciertas etapas. Ay, se me va a acabar el tiempo. Ya.
Entonces, el conocimiento y la ceguera. La búsqueda de la verdad a menudo conlleva dolor y sufrimiento. Entonces, en esto Edipo, al descubrir la verdad, se ciega física y espiritualmente. Todo ser humano entra en un proceso de como ese redescubrir, esa verdad personal. Y en el mito se ve representada. Y la naturaleza humana. El mito explora temas universales como el orgullo, la culpa, el destino y la tragedia, que vienen inmersos en el aparato psíquico por el cual el comportamiento va a estructurarse de cierta forma. Entonces, en el complejo de Edipo, Freud utilizó el mito para desarrollar su teoría, que esto ya lo veníamos hablando. Vamos a ver si me da chance, si no lo picamos en dos partes este video. El complejo de Electra, desde una perspectiva femenina, es la contraparte al de Edipo, donde la niña desarrolla un apego emocional hacia su padre y una rivalidad hacia la madre, y esto influye en su identidad. Ofrece una visión de las dinámicas familiares desde una perspectiva femenina, la identificación maternal, al darse cuenta de que no puede poseer al padre. Es como todo, pero la otra cara hacia la niña. Del niño hacia el padre está desde la niña hacia la madre la otra cara. Y la importancia paterna. La figura del padre es crucial para el desarrollo de la identidad en la identidad femenina de la niña, según el concepto de esta teoría. Comprender este complejo puede ayudar a las madres y a las hijas a tener una mejor comprensión y aceptación de sus diferencias, que era lo que hablábamos, de las jerarquías. No te vas a poner al nivel de tu mamá, te vas a poner en tu rol de hija y no te vas a implicar en las dinámicas y no vas a crear una triangulación. Esto pueden ser estructuras em, que se ven en el proceso psicoterapéutico, donde las niñas o las mujeres, en este caso, quedan envueltas en unas dinámicas de relación que va a maltratar su identidad, su imagen, su autoconcepto, su autoestima establecida en esto como mujer. También la rivalidad que presentan los conflictos con mamá. No, yo con mi mamá no me llevo bien, peleo mucho con ella, discutimos mucho, me critica mucho. Todas estas cosas van a determinar cómo tú te vas a desarrollar en el mundo exterior. Bueno, comprender esto o de trabajar esto en terapia puede ayudar a crear una relación más cercana y positiva con mamá, las mujeres hacia su mamá. Pero esto no significa que los conflictos desaparezcan por completo. Eso no quiere decir que habrán cosas que te molesten, pero ahí es donde entra como la parte del respeto y no implicarse en los conflictos. Es como decidir y tomar en cuenta como qué batallas vas a agarrar en este proceso. Porque a veces es imposible evitar que sucedan, que pase algo que no te guste en esas dinámicas de relación, porque ellos también traen otra información, que en la cual tú no estuviste ahí. Ellos tuvieron una relación también con sus padres, pero la diferencia es que muchos o recibieron o no recibieron terapia, la gran mayoría no. Aquí es donde viene la fuerza del conocimiento que ustedes están adquiriendo para el acompañamiento y el trabajo personal de cada uno. Ok. En lugar de esto, esto implica que una mejor comprensión y aceptación puede ayudar a navegar todos estos conflictos con mayor éxito. Ya cuando tú tienes una información o trabajo personal, puedes llegar a comprender tus procesos personales y acompañar a los otros en su proceso. Y plantea importantes preguntas sobre la naturaleza de la relación con madre e hija y estas cómo influyen en la formación de la identidad. Freud decía que la relación con sus padres desde el nacimiento, en lo que busca el amor y el afecto, sufren una profunda tristeza cuando éstas no la reciben. Y esta tristeza se manifiesta a través de la culpa, el resentimiento y la necesidad de tener afecto de los padres. Y cómo esto se ve en la adultez, que muchos lo mencionan como heridas de la infancia. Entonces, en este complejo se refiere a la relación de los niños con los padres, o las niñas en este caso, y cómo se identifican. Pueden experimentar ya la forma de rivalidad, esto lo hablamos. Ok, a través de esa identificación poder resolverlo, ya que si las mujeres tienen un trabajo
a través de psicoterapia, crecimiento personal, porque también es válido, desarrollar y ver dónde, bueno, en esta parte yo sé que no tengo resuelto o tengo muchos conflictos o estoy repitiendo una situación muchas veces. Entonces, por ahí tú puedes como determinar, bueno, aquí es donde está culpa, sufrimiento, resentimiento, los mecanismos que vas viendo, cómo te vas adaptando, la ansiedad, el malestar que vas identificando. El psicoanálisis y los mitos griegos desde un enfoque clínico, vemos la identificación de conflictos, la exploración profunda de estos mismos y la integración del entendimiento de estos. Las críticas ya las habíamos comentado, que era la universalidad, el determinismo y la metodología. Esta es muy criticada desde la evidencia empírica sólida para respaldar la teoría freudiana, que no puedes repetir el mismo evento o una misma situación a muchas personas y no pueden arrojar un mismo resultado. Por eso ha sido tan criticada. Pero la comprensión de estos conflictos nos puede ayudar a identificar patrones en el ser humano recurrentes, que es lo que llama uno por repetición, como la rivalidad, los celos, los rencores y los deseos inconscientes. Reconocer todos estos patrones en los pacientes puede ayudar como a avanzarlos, acompañarlos en esto para resolver estos conflictos internos. La exploración de la sexualidad. Em, Tanto Edipo como Electra, esto se entorna hacia un tema sexual por el objeto de deseo, como adquirir aquello que es diferente a mí, que se llama en el psicoanálisis esa identificación sexual por mi opuesto en este caso. Y la exploración de cómo se desarrolla la sexualidad en la infancia y cómo influyen las relaciones adultas. Los análisis de los sueños, cómo vienen manifestadas las represiones a través de las figuras paternas y las relaciones objetales. Los mitos de Edipo y Electra también son útiles para comprender cómo formamos nuestras relaciones con los demás. Al analizar estas relaciones objetales de nuestros pacientes, podemos identificar patrones repetitivos y disfuncionales. Por eso es que como sirven de modelo para cuando nos vamos a desarrollar afuera. Y la transferencia y la contratransferencia, de cómo lo habíamos explicado, lo de los videos, que puse a desarrollar, de cómo estos fenómenos son importantes en el proceso terapéutico y cómo vienen a manifestar mis dinámicas con mis padres, las voy a proyectar y recibo una contratransferencia del terapeuta que me ayude a avanzar en un análisis de mi conflicto interno, para ponerlo así en temas prácticos. Y estos mitos pueden ayudarnos a comprender esos procesos como se van manifestando, porque a través de la identificación con otro puedo integrar procesos de conflicto internos. Bueno, muchachos, esto ya lo habíamos explicado en láminas anteriores, porque ya nos queda un minuto. ¿Cómo vemos el poder de la venganza en el teatro griego? Las consecuencias, las destrucciones familiares, los conflictos internos y la redención. Y la conclusión de los mitos como herramienta terapéutica que lo mencionamos anteriormente. Espero que esta clase haya sido de provecho, espero que le puedan sacar bastante información, que puedan complementar sus estudios con los libros, videos, todo lo que puedan asociar y analizar les va a servir para concretar más estas teorías psicoanalíticas y ver cómo se manifiestan en otras personas. Yo les diría, empiecen por analizarse a ustedes cómo son sus relaciones con sus padres, qué conflictos hay no resueltos, cómo podemos identificar ciertas relaciones que tenemos en esquemas, porque muchas veces son inconscientes. Y en tal caso, buscar ayuda terapéutica para ver estos procesos en nosotros, que nunca está de más recibir un acompañamiento por profesionales de forma terapéutica. Espero tengan excelente día y nos vemos pronto presencialmente. Hasta luego.